Tenemos a continuación la participación de la Comisión de Fiscal, presidida por el contador público certificado Jorge Arturo Martínez Armendariz, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, al igual que a todos los integrantes de dicha comisión, y en este momento cedemos el uso del micrófono. Muchísimas gracias. Contador Arturo Martínez. Hola, hola Vivi, ¿me escuchas? Perfectamente. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vivi, gusto saludarte. Hola a todos los que nos escuchan, a los miembros de la AGAF que aún están ahí. Si gustan quedarse, con todo gusto, ¿eh? A todos los estudiantes ahí de la facultad que nos escuchan, un saludo a todos. Excelente, pues si te parece, por cuestiones de tiempo, damos inicio, te cedemos el uso del micrófono. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Gracias, Vivi. Bueno, pues nosotros entonces comenzamos nuestra sesión. René Ruiz, el secretario, por favor, adelante con el orden del día que tenemos. Muy buenas tardes a todos. Ya casi noche, ya en nuestra última semana no pude cambiar de horario. Bienvenidos sean todos los participantes también aquí que nos están acompañando este día en nuestra sesión. Ahorita estoy viendo un poquito dando inicio a nuestra orden del día. El primer punto, como normalmente lo es la lista de asistencia. Esta lista de asistencia, pues yo la voy a estar aquí haciendo en vía digital. De todos modos, conforme se vayan uniendo un poquito, en pocos minutos nuestros compañeros, pues los iré yo aquí anotando. Siguiendo también con nuestro orden del día, pues pasamos aquí a un informe de presidencia con nuestro presidente. Te regreso la palabra. Gracias, René. De nuevo, hola a todos. Pues ahora los temas que traemos pendientes, pues es lo referente a nuestra reunión decembrina. Por ahí Don Bocho, ya se puso en contacto con el salón del evento. Ya nada más lo que necesitamos es solicitarles, que nos confirmen asistencia por protocolos COVID para poder nosotros ver con el salón, y confirmarles cuántas personas son las que estaríamos yendo. Por ahí en el WhatsApp del grupo les vamos a compartir los costos de lo que serían la cena en este caso. Y les pediríamos confirmar, por favor, nada más asistencia, para poder reservar el salón. Con las fechas sería dentro de la primera semana de diciembre, el jueves. Y sería en la parte de adentro de ahí del Soberano, donde Don Bocho cotizó por aquellas cuestiones de que ya cambia el horario y ya hace un poco de frío, entonces, pero es un salón bastante amplio donde pues podemos mantener la sana distancia. Y sería todo lo que tendría yo que comentarles. Por ahí en la sesión del mes de septiembre, pues ahí nos vieron hacer la entrega solemne del cheque de nuestra aportación, la segunda aportación que hace la comisión al Colegio de Contadores para el inicio de la construcción del nuevo edificio. Ya nada más estamos esperando que arranque esta construcción, para poder hacer la transferencia. Por ahí Pepe nos dirá más o menos cuándo está arrancando para que Don Bocho haga la respectiva transferencia. Gracias a todos los que nos acompañaron ahí a la entrega solemne, los que pudieron, los que también, gracias a todos los que estuvieron conectados de parte de la comisión. Y bueno, sería todo, René. Adelante. Gracias. Siguiendo con nuestro orden del día, vendría siendo lo que es el informe de tesorería, pero me está informando nuestro tesorero que está teniendo problemas para entrar. Entró como oyente, no como panelista, no va a poder hablar.
Entonces, no sé si quieras ver, pues, esperamos un poquito, o si pasamos al tema técnico y... René, si nos puedes comentar quién es, y en este momento lo subimos como panelista, ¿eh? Ambrosio Araiza. Gracias, René. Queridísimo maestro Don Bocho. Así es. Está conectado como Ambrosio Araiza. Que como no estoy anfitrión ni nada, Ya está como panelista, ¿eh? Don Bocho, ¿nos Bueno. escuchan? Bueno, Ahí lo escuchamos, don Ok. Bocho. muy bien, gracias. Perdón por la ignorancia, pero pues no entré en otro lado. Lo que se respecta al informe de tesorería, les voy a comentar que tenemos ahorita en tesorería 105,790 pesos de saldo, del cual tenemos que separar 50,000 pesos que van a ser para el colegio, el donativo que estamos dando al colegio, que vamos a entregar cuando así nos lo pidan. Y les comento que los ingresos que llevamos en el año, este año son 27,300 pesos. Traíamos un saldo anterior a diciembre del 20 de 81,939, y únicamente hemos gastado 3,448, lo que nos da los 105,790 pesos. Sí les voy a pedir, pues, que en este inter, como decía Arturo hace un momento, pues necesitamos, por un lado, que nos indiquen quién puede acudir el 9 de diciembre a la posada, ¿verdad? Porque pues tenemos que separar los lugares, y ya está separado pues el local, va a ser ahí en el Soberano, y pues nos cobran, ¿verdad? Por cada lugar que separemos. Entonces sí nos urge que nos confirmen, y el menú se los envié hace ya un mes, pero se los voy a volver a enviar para que elijan en un momento dado el platillo, y ya en consenso confirmemos qué es lo que se va a utilizar, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el platillo que tenemos designado? Y recordarles nada más, pues, que cuando iniciamos con esto de la pandemia, se comentó que pues requeríamos que se pusieran al corriente para el mes de abril. Se bajaron las cuotas y se pusieran al corriente en las cuotas, lo cual pues les voy a encargar que en estos mes y medio que falta, pues lo hagamos, ¿verdad? Y podamos tener suficiente para la posada. Pues es lo que tengo yo en tesorería. Si hay ya les envié los listados con donde viene el estado de cuenta de cada uno. Si hay alguna aclaración, pues me la dicen, ya sea ahorita o me mandan un correo o un WhatsApp. Sí, por mi parte es todo. Gracias, don Bocho. Gracias, Don Bocho. Seguimos aquí con nuestro orden, ya a nuestro punto número 4, que vendría siendo el tema técnico. Antes que nada, te mandé ahí una lista de nombres de miembros de la comisión que están como oyentes, para ver si nos puedes apoyar para cambiarlos a panelistas también, por favor. Bueno, cambiando al tema técnico, vamos a ver la reforma fiscal 2022. Originalmente estaba a cargo de nuestro compañero Eloy Puente, pero tuvo unos problemas familiares con respecto a su esposa, y nos va a apoyar el contador Jorge Aranda, con el apoyo de todos aquí de la comisión, para darle una nutrición al tema. Así que, Sí, Jorge. ahí si me permite, René, quisiera presentar al tremendísimo Jorge.
Jorge es contador público con maestría en administración, maestría en impuestos. Es socio director de la firma Jorge Aranda y Asociados, miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, en donde ha sido tesorero en 2 ocasiones, vicepresidente de Relación, Membresía y Difusión y vicepresidente de Legislaciones. Miembro activo de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Ha trabajado en gobierno del estado de Chihuahua, en el Departamento de Auditoría Fiscal. Ha trabajado también en cremaciones y servicios funerarios de Chihuahua, entre otros varios puestos y funciones que ha tenido a lo largo de su brillante carrera. Así que, Jorge, te agradecemos mucho la participación, tu apoyo a la comisión con este tema que hoy en día pues es lo nuevo, lo que todos traemos en mente y en boca, y queremos ir a ver tus opiniones sobre lo que está pasando con este paquete económico 2022. Entonces, Jorge, pues adelante. Vivi, no sé si puedas darle acceso a Jorge a presentar o compartir pantalla. Sí, claro. En este momento le cedemos los controles. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos en esta noche para presentar el tema. Sobre todo aquí grandes amigos, conocidos, entre ellos pues Vivi, que tenía rato que no la veía. Me da mucho gusto saludarla y al igual que a todos los compañeros de la comisión. Y bueno, pues vamos a empezar porque dicen que hay que aprovechar aquí el tiempo, ¿no? No sé si ahí se alcance a ver. Sí, Jorge. Sí, Jorge. Excelente. Bueno, antes de empezar el tema, a mí siempre me gusta comentar y decir que nadie tenemos la verdad absoluta básica, como nos decía el buen Eric Guerrero, ¿ah? Y me gusta que me pregunten, que me interrumpan, me gusta la autocrítica y bueno, aquí para eso estamos para que yo aprenda de ustedes como ustedes de mí. Y es un tema muy apasionante, nuevo para nosotros, de lo que viene la reforma. Entonces, pues cualquier pregunta que tengan ahí por el chat o donde quieran, duda, estamos ahí para servirles, ¿no? Muy bien. Criterios generales de la política económica. ¿Qué va a pasar para el año 2022? Ustedes han dado cuenta que los gobiernos, las finanzas, pues siempre han querido que sean eficaces, robustas en cuanto a recaudación, en ya no crear más impuestos. Esto ya viene, austero, esto yo creo que ya viene desde la época ya del 2012 de Peña, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? O sea, por ejemplo, nos dimos cuenta que el SAT administrativamente ha perfeccionado mucho desde que empezó el siglo XXI sus procedimientos administrativos, sus procedimientos de recaudación. Y bueno, tan es así que esta reforma o esto que ellos han creado, ellos ya tienen ahora sí que todo sobre la mesa, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que a ellos les conviene más, de alguna manera, buscar procedimientos para recaudar, como pues ahora cuando fue creado el buzón tributario, pues, situaciones de esas, que ya es una manera muy eficiente en las que ellos han recaudado los impuestos, ¿no? Los indicadores económicos del 2022. Más que leerles todo lo que hice aquí, por ejemplo, podemos decir, yo nomás sí les quiero comentar algo importante. ¿Por qué tenemos una inflación alta? Obviamente nosotros, ¿por qué este año vamos a terminar con una inflación tan alta? El estimado se habla de un 3.4. Por ejemplo, yo digo, viendo la inflación. En todos los países del mundo van a tener inflación alta. ¿Por qué? Porque venimos de una pandemia. ¿Qué pasó? La gente dejó de gastar, la gente se resguardó, llegaron las vacunas y la gente llega al 2021 y empieza a gastar. ¿Y eso qué provocó? Inflación. Entonces, no es que México esté mal con la inflación. Todo el mundo hay inflación en este año. Tipo de cambio
ya dijimos, más o menos se ha mantenido ahí estable. Y la cuestión de Estados Unidos, bueno, pues el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pues va a bajar de un año a otro, pues igual también nosotros, acuérdense que lo que le pasa a Estados Unidos, pues a nosotros nos va igual, o a veces hasta peor, ¿no? Más bien normalmente nos va un poquito peor. Los ingresos de la federación, ¿cómo se han comportado? Año con año, ustedes ven desde el año, aquí tenemos una tabla en donde dice que los ingresos cada vez son mayores. Entonces, año con año se han ido incrementando. Los ingresos para el 2022 se esperan que suban hasta un 12.59%. Y bueno, por ahí una diputada Buenrostro, no sé si sea diputada o no recuerdo si está en el área más bien de fiscal. Más bien es nuestra secretaria, ¿no? Secretaria De la Hacienda, ¿ah? del Ella SAT. dijo lo que íbamos a recaudar. Y bueno, pues Presidenta del SAT. presidenta del SAT, exactamente. Y bueno, ellos esperan recaudar 3,944,520.6 millones de pesos. Y entonces, ella es así como viene y vaya que lo van a hacer, ¿no? Ustedes han visto cómo se ha ido comportando los ingresos de la federación y bueno, ahí se ve el rublo mayor que es el ISR, el IVA. ¿Por qué ha bajado el IVA? Porque acuérdense que ahí hubo algunos estímulos en la frontera, de alguna forma, y bueno, pues el ISR, recuerden ustedes que ya ahorita es una medida más recaudatoria que el IVA en sí, ¿no? ¿Qué trae la reforma? Bueno, pues trae simplificación administrativa y seguridad jurídica, una modernización, como ya lo habíamos comentado, más eficiencia recaudatoria, combate a la corrupción e impunidad, evasión y elusiones fiscales, que eso no es nuevo, esto el gobierno lo trae desde hace mucho tiempo, no es nuevo este gobierno, siempre cada gobierno siempre busca ser más eficiente en recaudación, combatir la corrupción y combatir la evasión y la elusión. En el Código Fiscal se reformaron 67 artículos, se adicionaron 43, se derogaron parcialmente 12, se derogó un artículo y hay 5 fracciones transitorias. Para no estar, como les digo, por los tiempos, por ahí hay una situación importante con la cuestión de los sellos digitales. Se propone o se negará el sello digital o la firma cuando se detecte que una persona, un socio accionista que controle efectivo, pues no desvirtúe temporalmente los sellos, se determine que emite CFDIs con EFOS o que son receptores de dedos o tiene créditos fiscales o es no localizado o trae una sentencia de delito. Bueno, la autoridad, como les digo, ha perfeccionado tanto sus procedimientos, pues que de alguna manera que dice, bueno, si tú caes en cualquiera de estos supuestos, yo te voy a cancelar los sellos digitales. Al momento de hacer eso, pues yo ya no voy a poder hacer facturas. Al momento de cancelarme la firma, pues igual, o sea, yo ya no voy a poder trabajar, operar como negocio. Entonces, como ustedes ven, la autoridad pues viene agresiva, viene con la situación de recaudar. Y la idea, o bueno, la intención es pues no caer en ninguna de estas situaciones, ¿no? Obviamente que se propone que con los sellos digitales, con las irregularidades, omisiones. ¿Qué onda, Aaron? ¿Cómo estás? Sí, perdón. ¿Alguien iba a hablar? No, dale, Jorge. Alguien saludó, yo creo, a otra persona y estaba con Yo creo que tenía una pregunta. abierto. Con todo gusto. Entonces aquí vas a poder obtener tu sello digital pues cuando hayas corregido tu situación fiscal, ¿no? O restricción también del sello digital. Por ejemplo, ahora que ahorita que estaban comentando en la otra comisión del régimen de confianza, pues te lo pueden cancelar pues si omites 3 o más pagos, o si evitas una visita domiciliaria, o si, por ejemplo, pues ahí con la cuestión de la materialidad de un CFDI emitido por un EFO que no se haya corregido. Facultades de comprobación en solicitudes de saldos a favor. Bueno, la conclusión aquí es que cuando haya facultades de comprobación por parte de la autoridad,
pues bueno, concluye la comprobación, son 20 días, y luego ya tú presentas tus libros, registros, otros 20, y ya para que ya te tengan una resolución favorable son otros 10 días, y bueno, ya vas a tener tu devolución de saldo a favor, ¿no? O sea que aquí lo que te está diciendo la autoridad es que ya vas a tener esa garantía, esa garantía de audiencia, o sea que cuando tú pidas una devolución, pues ellos de alguna manera, pues te están dando a entender de que ya no te van a poner tantas trabas para hacerte una devolución de saldos a favor. Entonces, aquí, hablando un poquito de eso, hay, como comentábamos, facultades de comprobación, cuando sea no negado, no prescrito, no derivado de un recurso, sentencia o no remanente unida a favor. Aquí, bueno, pues como lo comentaba anteriormente, pues vas a tener esa garantía de audiencia, ¿no? Elementos adicionales al aviso del RFC para socios y accionistas. Aquí hay 3 puntos importantes. Es informar el porcentaje de participación en el capital social, señalar el objeto social de la persona moral, señalar que ejerce el control efectivo de la persona moral. Se propone que toda persona física mayor de edad deberá solicitar su inscripción en el RFC, aún sin estar obligadas a presentar declaración. Ya sabemos que esta reforma pasó de que los 18 en adelante van a tener que estar registrados y bueno, ahí van a participar o a la hora de crear una sociedad, pues puede aparecer ya su nombre como socio accionista, ¿no? Ya teniendo la mayoría de edad. Aquí también uno de los requisitos que habla un poco la situación aquí es nuevos requisitos en el CFDI. Nombre o razón social de emisor y receptor, código postal de domicilio y clave del uso del SFDI. Fíjense que esta parte es muy importante que la tomemos en cuenta para el año que entra, porque cuando nosotros hacemos cuando a nosotros nos enseñaron ahí en el 2014 que nació toda esta situación de los FDIs, nos explicaron muy bien que teníamos que ponerle pago en parcialidades o diferido, ya sea que el uso de SBI, ya cuando ya te lo pagan tenías que hacer un complemento de pago. En muchas de las empresas, pues a veces no hacen eso. Entonces, yo creo que aquí la autoridad se va a poner en una situación más difícil y en el sentido de que nosotros le demos realmente el uso al SFDI, que le pongamos para qué sirve gastos en general, o adquisición de mercancías, o cómo fue el pago, ¿verdad? Por definir, y si ya fue por definir, bueno, pues define bien cómo fue el pago después, que tú exige tu complemento de pago. Estamos. Entonces, aquí la autoridad pues ya va a ejercer más sus facultades en cuanto a este tipo de situaciones. Que aquí, Jorge, si me permites una interrupción. Sí, claro. Pues le siguen y le siguen metiendo rubros a todos los el abanico de CFDIs que existen, le siguen metiendo rubros, le siguen metiendo restricciones, lo siguen haciendo más complicado, para quien los emite y para quien los recibe, inclusive lo siguen haciendo más complicado para la misma autoridad, porque la autoridad también, así los auditores de a pie que estén sumamente capacitados en CFDIs, pues la verdad no lo están. La verdad es que hay que hacer una maestría, yo creo, también en comprobantes fiscales digitales, para poderles entender con con todas las regulaciones que tienen. Entonces, yo no sé la autoridad, yo me imagino que la autoridad lo que quiere es ya hacer las revisiones, desde ahí del escritorio de ellos, picarle un botón y sácame todos los FDIs y hazlas compulsas, pero la verdad es que creo que si van a eso, pues tampoco es real ese tipo de revisiones, porque si la robotizan, pues
claro que todo el mundo va a traer discrepancias, porque pues, es el sentido de las disposiciones fiscales, una conciliación, por ejemplo, entre las partidas contables y las partidas fiscales. En lo que son los complementos de pago, pues la verdad es que los complementos de pago aún se siguen teniendo innumerable serie de problemas para que te emitan un comprobante de pago. Y deja tú, si está bien el complemento de pago, es una bronca para que te lo emitan y ver si está bien, pues es otra bronca con con todas las regulaciones. Y la verdad es que a mí en lo personal no me ha tocado, digo, si la autoridad se pusiera estricta, con el solo hecho de no tener comprobante de pago, pudiese haber rechazos de facturas, pero a diestra y siniestra. Claro. Incrementar la base de tributación, pero tremendamente. Pero la verdad es que tampoco ellos, yo creo que tampoco ellos le entienden, y el complemento de pago hasta ahorita, no sé si a alguien le toque o le haya tocado. En mi caso, no lo están fiscalizando. Los complementos de pago no los están fiscalizando. Los FDI tampoco los están fiscalizando, Tampoco los están fiscalizando a profundidad. En el caso, por ejemplo, de los FDIs cuando se adquieren activos fijos. Hay muchos que dicen uso del CFDI gastos en general. Y la autoridad a mí me ha tocado que ni les presta atención, nomás ven el RFC, ven que traiga las cadenas y con eso es suficiente. Y así creo que ya estamos, no sé qué opinan los demás, pero estamos ya en un punto de cumplimientos excesivos. O sea, no sé si me permitas, Arturo, ahí tantito opinar un poquito. No sé si se me escucha. Dale, Fer. Sí, adelante. Esto tiene mucho que ver, esto precisamente PUE y PPD tiene mucho que ver con cuestiones de flujo efectivo. Ahora sí, para cuando dice la factura, pagos, los efectos fiscales son al pago, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está tratando de integrar? Pues el impuesto al valor agregado, compañeros. ¿Cómo? Si es PUE, quiere decir que el efecto fiscal se dio en ese mes y en ese mes o pagaste IVA y es acreditable o cobraste IVA y trasladaste. Entonces, ya están tratando de integrar todo. El PUE nos va a decir lo que sucedió en el mes en el que emetes el comprobante, en ese mismo mes tiene efectos fiscales el IVA. Y todo lo que es PPD, tú le estás diciendo con el complemento de pago cuándo estás recibiendo o entregando el impuesto al valor agregado. Entonces, están tratando de amarrar toda esta situación en base a, como dices bien tú, Arturo, a tratar de automatizar lo más que se pueda estas situaciones. Pero esa es la esencia. O sea, si pensamos la mecánica de lo que es un PUE, es decir, en este mes se genera el impuesto al valor agregado. Si es PPD, quiero ver un complemento de pago para ver cuándo tuvo efectos y por qué cantidades el impuesto al valor agregado. Y ya lo van a amarrar de una manera prácticamente automática. No dudo que, claro, sea sujeto a muchas, como la dio, no, es una herramienta inicial para decir, oye, esto no me estaba cuadrando, ¿no? Ya después haré las compulsas o podré iniciar mis facultades de comprobación para ver qué tan desviado estaban los sistemas de lo que tú estás cuadrando con el PUE y el PPD. Pero esa es mi opinión. Esa es la intención que está buscando el SAT por medio de estas situaciones del CFDI. Fer, ¿te ha tocado en tu experiencia que los estén fiscalizando en las revisiones, en las facultades de comprobación, Fer? Para nada, o sea, están en pañales en esta situación. Volvemos a lo que siempre hemos dicho. Primero, el gobernado tiene que obedecer la legislación fiscal a cabalidad con un miedo tremendo. Y ya después, como 10 años después, la autoridad les alcanza a utilizar la herramienta como debe ser. No sé si ustedes recordarán cuánto teníamos en la DIOT entregándola y llegaban las multas y la autoridad ni siquiera las utilizaba. Sí, sí, claro. Así es. Ahorita No, claro que no. Ahorita lo que está comentando Arturo y Fernando, ya me ha tocado las cartas de invitación por medio del SAT, en donde me dice, oye, en la declaración anual tuviste estas deducciones, un cliente ya me tocó, y yo tengo de CFDI tanto, aclárame la diferencia. Muy válidamente, como Arturo, la autoridad se deja ir por el CFDI, pero no se da cuenta que
persona moral, si tú traes una diferencia de 500,000 pesos, pues es porque tú traes las obligaciones en el año. ¿Me explico? Entonces es una manera. Si me permiten es una en manera de ese que- sentido es una hablar un manera poquito. de aclarar, permítanme, es una manera de aclararle a la autoridad esas diferencias que ellos tratan de amarrar. Por eso es, ahorita que más adelante les comente, la idea de crear estos nuevos regímenes que son optativos, pero a eso van ellos, a que caigas para que todo sea en base a flujo de efectivo, como muy válidamente lo está diciendo Fernando. Adelante, Jesús. Ya nada más le damos la palabra a don Jesús y continuamos porque... Ok, en ese sentido de esas cartas de invitación que han estado llegando, Jorge, Sí. ¿verdad? Hubo una aclaración por parte del SAT donde decía, revisen si tienen, que se las hizo a ver a los síndicos, revisen si tienen diferencias, preséntenmelas, porque yo estoy de acuerdo en que hay deducciones que no necesariamente tienen que ser flujo de efectivo, salidas de efectivo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Eso por una parte. Por otra parte, el gobierno del estado sí está revisando los FDIs, tanto de entrada como de salida. O sea, tanto los que expide el contribuyente como los que recibe. Ahorita tengo una revisión donde me están diciendo, aquí tengo yo todo lo que está, todo lo que te han facturado y todo lo que tú facturaste y traes estas diferencias. El gobierno del estado, entrando desde luego pues a la plataforma del SAT. Ok. Hay. ¿Es cuánto? Continuamos, Jorge. Ok, gracias. Bueno, aquí nomás por lo del dictamen fiscal de obligatorio, esta cantidad de inicio estaba propuesta, pero cambió. Ustedes saben que cambió a 1,000,000,000. 1,000,000,650,000. Ahí nomás, si mi memoria no me falla, yo leí que era más de 1,000,000,650,000,000,000 de pesos. ¿Estoy en lo correcto? Y el plazo es para el 15 de mayo. Esto obviamente va a entrar en vigor en el 2022. Y bueno, pues aquí pues ya nos hablan de que la revisión, pues ya, olvídense de la secuencial, ¿verdad? O sea, si la autoridad quiere, pues igual y ya se brinca la secuencial y se va directo con la empresa, ¿no? Así es, así es. Se acabó el dictamen Es una fiscal garantía, con vaya. estos candados. Jorge, ¿me permites tantito, por favor? Sí, adelante. Miren, para nuestros alumnos también que están conectados, esta es una propuesta, por ahí dice, delito de encubrimiento para el CPI que no informe la comisión de un delito del contribuyente. Esta es una consideración demasiado, pues consideramos pesada, ¿no? Para efectos de la contabilidad pública. Y comentar, ¿no? Que el día 4 de octubre el Instituto Mexicano de Contadores Públicos manifestó abiertamente ante todas las autoridades en una carta, pues la inconformidad con esta disposición nueva, porque de alguna manera todos sabemos como contadores que la auditoría de manera inherente pues tiene sus riesgos, y uno de ellos pues es de que no se revisa el 100% una entidad hablando de auditoría de estados financieros. Entonces, puede resultar en cualquier circunstancia de una auditoría, alguna revisión o alguna circunstancia que la autoridad vea como una omisión del auditor sin que realmente, pues de alguna manera, esté incumpliendo con normas de auditoría internacionales en su actuar y le finquen pues digamos, este delito de encubrimiento al contador público inscrito, ¿no? Comentarlo nada más que es una disposición que nunca estuvimos de acuerdo. Desgraciadamente, al parecer, la reforma pues ahorita va sin ninguna modificación y yo creo que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos seguirá abogando porque esta disposición no entre en vigor al final, pues al final del año, ya cuando de alguna manera el paquete fiscal sea aprobado, ¿no? Es cuanto, Jorge. Gracias. Bueno, y hablando de eso, precisamente las facultades de las autoridades fiscales, pues es implementar programas para promover la certidumbre tributaria y prevenir controversias en materia fiscal a través de cumplimiento cooperativo voluntario y oportuno de las disposiciones.
determinar la simulación de actos jurídicos entre partes relacionadas en el ejercicio fiscal de facultades, de comprobación exclusivamente para efectos fiscales, fundada y motivada, en eventos presunciales, entre otros. Ahorita lo que comentaba Moisés, pues sí, o sea, aquí la intención es esa, o sea, que imagínense, en una revisión, pues no revisamos al 100%, son pruebas selectivas y bueno, la autoridad definitivamente aquí nos está queriendo, pues ahora sí que tener con penas muy convencionales. Nuevas causales de operaciones existentes. Un contribuyente ha emitido CFDIs que soportan operaciones de otro cuando este último se haya dado sin efecto los sellos digitales o se haya resistido temporal sin haber subsanado la irregularidad. Bueno, ya hemos visto un poquito algo de esto. Aquí los CFDIs cuando hablan que no soportan la materialidad, su personal, infraestructura, pues te van a cancelar los CFDIs, ¿no? Esto pues ya viene en el 69B de tiempo atrás, ¿no? Delitos de contrabando, por ahí ya hemos hablado un poquito del complemento de la carta aporte. Se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte sin el CFDI de tipo ingreso o de tipo, pues ya lo consideran como un contrabando. Entonces, la carta aporte pues deberá ser un CFDI. Aquí es muy importante, porque pues aquí lo que busca la autoridad, sobre todo, fue lo que pasó con el huachicol. Ustedes recuerden, aquí hablan también de los hidrocarburos. Al ver que había mucho huachicol, bueno, pues la autoridad tuvo que poner este candado y bueno, si se trata de mercancías, se trata de hidrocarburos, pues tendrá que tener un CFDI, un complemento de carta aporte, cuando sea un traslado de una ciudad a otra ciudad, ¿verdad? Con un complemento carta aporte. La penalidad podría ser de 3 a 6 años de prisión o las multas de 400 a 600 si no cuenta con el CFDI. Otros nuevos delitos fiscales, simular una prestación de servicios profesionales, deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio por cualquier situación, ¿verdad? Que tú hagas o que hagas que el erario público pues no recaude o que hagas cualquier acto de corrupción. Vamos ahora a hablar un poquito de la ley del impuesto sobre la renta, de algunos artículos que se reformaron y otros que se derogaron y otros que se adicionaron. Aquí el primero que hubo uno de los cambios, aquí en el 9º, es en la cuestión de la prelación en el acreditamiento contra el impuesto sobre la renta. Actualmente la ley está ahorita en el 2021 que al ISR del ejercicio tú le quitas el estímulo o el ISR de acreditarle al extranjero, luego disminuye los pagos provisionales y retenciones y luego ya te da la cantidad a pagar. Para el 2022 hay ese cambio de la prelación y ahora en lugar de que le quites el estímulo o el acreditamiento del extranjero, vas a quitar primero los pagos provisionales y retenciones, después disminuirás lo que es el ISR acreditable del extranjero y eso te va a dar la cantidad a pagar. Lo mismo pasará en dividendos en créditos respaldados. Una operación de financiamiento con intereses a cargos carece de razón de negocio, se va a considerar como un dividendo. Disminución de coeficiente de utilidad para pagos provisionales. Bueno, pues ustedes saben que después del segundo semestre, pues tú tienes, esto sigue, ¿verdad? Y tú tienes la oportunidad de disminuir los pagos provisionales de tu coeficiente, ¿ah? Pero pues aquí la situación es que pues obviamente tú tendrías que pagar los accesorios cuando tú le pidas a la autoridad que al cierre del ejercicio pues no vas a tener o ya no vas a hacer los pagos provisionales porque vas a tener una pérdida fiscal. Bueno, pues esto sigue vigente, ¿no? Aquí en otros ingresos acumulables habla un poquito de la consolidación de la nueva propiedad y el usufructo, ingreso acumulable, valor de avalúo del derecho de usufructo. En lo que es la ganancia en enajenación de usufructo nuda propiedad, aquí el monto original de la inversión proporcional será el precio atribuido del transmitido del valor total del bien, lo que nos va a dar la ganancia en incremento del usufructo de la nuda propiedad.
Otra de las cuestiones fiscales a la hora de comprar combustible, compra de combustible, el requisito de la obtención del CFDI, y que en este caso las gasolineras, ¿verdad?, que emitan o que compren combustibles, pues tienen que estar pues con el permiso de la CRE, de que son proveedores de combustibles que no están suspendidos al momento de despedir del CFDI. Ustedes saben que con esta cuestión de los hidrocarburos, pues bueno, ya el gobierno federal se ha metido mucho con todo esto y bueno, está exigiéndoles un poquito más a los gasolineros, ¿no? Ahí Jorge, si me permites, ahí creo que con estas modificaciones a impuestos sobre la renta, las que hasta ahorita ha enunciado Jorge, pues ahora sí que la autoridad ya se puso a hacer su chamba a conciencia, sacando o tapando las posibles lagunas que quedaban en impuestos sobre la renta para reducir el margen de maniobra en aprovechar estas lagunas o en planeaciones. Hay que reconocerle a la autoridad que bueno, a lo mejor no está aumentando los impuestos, pero sí está acotando las deducciones, que también es una forma de aumentar la recaudación. Y con todo esto, por ejemplo, ahí el split del acreditamiento del ICR pago en el extranjero, donde lo mueve de posición, pues también pues puede generar recaudación para Hacienda. Estos tecnicismos de las enajenaciones de la nuda propiedad, pues también le acota a los contribuyentes en margen de maniobra sobre estos y varios temas. Entonces, hay que reconocerle a la autoridad que está haciendo su chamba con la ley, a lo mejor no de la forma, de la mejor forma, porque pues lo hace arbitrariamente, quedándose con la facultad discrecional, de evaluar todas estas operaciones, porque la verdad es que dudo mucho que vayan a salir reglas claras en la miscelánea fiscal que puedan solventar las dudas que quedan en estos párrafos o en estas redacciones de esta reforma. Así es. Sí, pues la idea es, ¿no?, ir cerrando los candados lo más posible y obviamente pues para que haya más deducciones en cuanto a todo esto, ¿no? No sé si haya preguntas o algo. Acaban de ponernos dos preguntas. ¿Quieren la lectura? A ver. Una nos pregunta, ¿cuáles son los principales beneficios de esta reforma 2022 para los contribuyentes? Pues miren, beneficios. Vamos más adelante a ver algunos. Ahora voy a comentar algunos de los beneficios con esta reforma. Sobre todo ahorita que nos régimen de confianza. Por ahí yo no me quiero adelantar al tema, pero sí hay un beneficio en el régimen de confianza, sobre todo en los arrendadores. Ahorita lo vamos a comentar porque ahí traigo un ejercicio de arrendamiento, pero realmente sí hay un beneficio con esta reforma con la cuestión del arrendamiento, ¿sí? No sé si hay otra pregunta. Sí, te pongo la otra pregunta. Con la nueva reforma en donde obligan a los mayores de edad a registrarse, ¿no es más bien la finalidad para tenerlos vigilados y posteriormente lanzar una nueva reforma en la que nos obliguen a pagar impuestos? ¿Cuál es la finalidad de que nos registremos si nunca sea necesitado que lo hagamos? Bueno, mira, yo te voy a dar mi mío personal. Yo lo que yo veo aquí es que hoy en día las nuevas generaciones, porque así es, ¿verdad?, ya se van a estudiar al extranjero. O sea, ya tus hijos llegan a los 18 años y ya te digo, yo no tengo un hijo de 18 años, ¿verdad?, pero pues tengo hermanos que ya tienen hijos de 18 años o muchas gentes que tienen sus hijos de 18 años. Y el chavo le dice, no, pues papá, yo quiero estudiar una universidad en Monterrey, en Guadalajara, en México, en España, en otros lados. Ese es mi punto de vista personal. ¿Qué pasa? Pues el chavo tiene 18 años, está en Monterrey, entonces pues el papá le saca una tarjeta de crédito o de débito, vamos a decirlo así. ¿Qué hace el papá? Oye, pues los primeros años pues le paga la colegiatura, le paga
la casa, le paga todos los servicios, ¿no? Le paga la universidad, entonces al chavo le da sus 100, 200,000 pesos al mes, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere la autoridad con esto? Pues al rato va a decir, oye, a ver, el muchacho de 19 años, Juan Pérez, ¿de dónde sacó 200,000 pesos en esa cuenta? No, pues va a decir Juan, caray, pues me lo dio mi papá. Pues a ver, vamos con el papá, a ver si eso está libre de polvo y paja. O de dónde sacó el dinero para transferirle al muchacho que está estudiando en Monterrey. Eso es muy común. Es muy común que tú, un hijo que tengas en el extranjero, o le tengas que dar una tarjeta, porque pues para eso está la tecnología, ¿me entienden? Entonces va a ser una manera, yo así lo veo, para que la autoridad pueda rastrear esas transferencias o esos dineros. Yo siento que esa es la finalidad. Ese es mi punto de vista mío personal y profesional. No sé si quedó contestada la pregunta. Y bueno. Adelante, Jorge. Okay. Requisitos de las deducciones de las cuentas incobrables. Bueno, ya habíamos hablado aquí, por ejemplo. Oye, Jorge. Sí, perdón. Sí. Ahí, si me permites un comentario, es que estaba aquí batallando para el micrófono y ya me tardé un poquito. Pero, o sea, sí, voy de acuerdo que esto de que se registren en el RFC los muchachos a partir de los 18 años, pues bueno, va a tener mayor control, ¿no? Sin embargo, o sea, yo creo que no hay que pensarlo como que, pues, o sea, como que en los medios yo pienso que es un tema que se le ha dado mucha atención, como si fuera algo extraordinario, como si fuera algo tremendo, como si ahora fueran a cobrarle impuestos a los muchachos. Y pues realmente yo creo que no es el fondo de la situación, ¿no? O sea, de que hay esa situación, como dices, de que le depositan a los hijos, por ejemplo, ha existido desde hace mucho tiempo. Y que les estén, y que sean sujetos de fiscalización, pues lo son ya incluso ahora. Esto que estén ahora registrados, pues quizá va a facilitar un poco más el que sea rastreable todos esos recursos y que efectivamente, en caso de que el papá no esté declarando algo, pues sí, sea más fácil ubicarlos, ¿no? Y fiscalizarlos, pero vaya, a fin de cuentas, hoy en día, si abres una cuenta bancaria, pues ya hay información de quién está recibiendo los dineros, hay manera de ir rastreando transferencias. Entonces, facilita, pero yo creo que tampoco es la cosa así para preocuparse como lo están poniendo mucho en los medios de comunicación. Van a seguir siendo fiscalizados y pues todo lo que sean ese tipo de depósitos, pues van a seguir siendo, si no están siendo declarados, pues van a ser objeto de revisión por el SAT. Ahora, hay que recordar también, y pues aquí aprovechando que están los muchachos de la escuela, de la universidad, y que pudieran estar pensando en ese tema, pues o sea, hay que recordar que desde hace muchos años se ha planteado que lo que son pagos, ¿no? Aportaciones, donaciones que se hacen de padres a hijos o de hijos a padres, pues están exentos de ISR. Entonces, o sea, el hecho de que un muchacho, una muchacha, se tenga que dar de alta en el SAT y que resulte que quede huella de que está recibiendo dinero de sus papás, eso no le tiene que estar generando ningún problema. Claro. O sea, porque la propia ley lo dice desde hace muchos años y lo va a seguir diciendo en 2022 porque eso no se cambió. O sea, van a poder seguir recibiendo dinero porque la ley lo permite. Entonces, yo creo que sí va más por el lado de fiscalizar a los papás, pero creo que ha sido un tema que ha sido mucho más mediático que lo que en realidad pudiera estar representando de cambios. Me da la impresión. ¿Me permiten rápido, Jorge? Discúlpame. Sí, no, claro, adelante. Muchas gracias. Para cerrar ese tema, así como ustedes comentan de manera así muy personal, yo creo que hay cosas buenas y malas en esto.
si hablamos de una cultura cívica de aportación y de pago de impuestos, pues no es malo, ¿verdad? Todos debemos de tener un RFC cuando tenemos ciertos ingresos, sean exentos o sean grabados. Eso no, yo no le doy ningún problema. Todos los jóvenes, todos los ciudadanos tenemos una CURP, estamos identificados. Sin embargo, fíjense que yo veo incongruencia, porque el gobierno tiene programas de aportación monetaria a jóvenes, que desde luego son aportaciones exentas, porque también lo marca la ley, como un programa propio de la federación. Y yo creo que lo que quiere el gobierno es de que mejor te adhieras a esos programas en lugar de que te pongas a trabajar, por un lado. Porque sí lo declaró un diputado, no recuerdo qué diputado dijo, los jóvenes, hay muchos jóvenes que generan ingresos y que no pagan impuestos. O sea, yo lo veo realmente una total incongruencia de que a los que les das dinero no te preocupes, no tienes RFC o tienes una CURP o te identifico de alguna forma, es un ingreso exento, pero tú estás trabajando, tú haces esfuerzo, tú tienes tu generación de ingresos y no nos estás reportando. Sí va también con ese fin, no nos perdamos. Es cuanto. Gracias, Moisés. Gracias, Moy. Seguimos, Jorge. Ok, aquí por la cuestión de las cuentas incobrables, cuando hay una imposibilidad práctica de cobros, ustedes recuerden que cuando son créditos menores a 30,000 UDIs, pues bueno, los puedes hacer deducibles, pero cuando son mayores, vas a tener que dar un aviso de deducción el 15 de febrero de cada año. Siempre y cuando pues haya una resolución definitiva emitida por una autoridad judicial en la que tú ya hayas agotado todas las gestiones de cobro o la imposibilidad práctica de cobro y que esto te resulte favorable. ¿Sí? Aquí ya nos están agregando un aviso. Sí, ahí hay una restricción más porque antes no necesitabas una resolución, simplemente con ejercer el acto de la demanda, podías hacer la deducción. Ya si en un momento posterior, después de los juicios que llevan bastante tiempo, recuperabas algo, del patrimonio perdido, bueno, pues ya le dabas el efecto contrario y acumulabas toda la recuperación. Pero ahora ya lo acotan hasta tener una resolución favorable de la imposibilidad práctica de cobro. Ok. Aquí con la deducción de las inversiones, bueno, lo que está en rojo es lo nuevo. Dice, al monto original de la inversión le agregas la preparación de emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo y entrega, y la cuestión de lo relativo a los servicios contratados para que la inversión funcione. Todo lo demás, pues ya era parte de una deducción de inversiones, ¿no? Activos fuera de uso, el nuevo requisito es en enajenación, la parte 1 decía, ¿no? Presentar aviso ante las autoridades fiscales. Aquí hay una, vamos acá, ok, vámonos acá. La cuestión de las partes relacionadas, la obligación, ya saben que lo que es la cuestión del estudio de precios de transferencia que se compruebe entre ingresos y deducciones, nuevos elementos de estudios de precios, elementos de comparabilidad en las partes independientes y el detalle en la aplicación de los ajustes a los comparables. En las partes relacionadas va a haber una nueva obligación que va a ser que tenemos que presentar más tarde el 15 de mayo del año inmediato posterior la información de las operaciones que realices tú con partes relacionadas nacionales y extranjeras. Entonces, es más trabajo para los contadores. Cuando tú tengas partes relacionadas, pues tendremos que presentar una declaración. No sabemos hasta cuánto o si vaya a haber alguna multa, eso está todavía así como que sin resolverse bien, ¿no? Elementos virtuosos de los ingresos de deducciones. Bueno, la autoridad sigue en la cuestión del 69 como sustancia, el 5A de la razón del negocio y valor razonable, de la cuestión de la forma como va a seguir siendo su fiscalización tanto en ingresos como en deducciones. Aquí hay una cuestión ya de los asimilados, en donde ya nos habla de que los asimilados a salarios ya va a estar limitado hasta 75 millones de pesos.
Actividades empresariales. Acuérdense que las actividades empresariales, los arrendadores tienen la obligación de dar contabilidad y emitir un CFDI. Aquí ya vamos a empezar a meternos a lo nuevo, que es lo del régimen de confianza, en donde se va a eliminar la facilidad de llevar la contabilidad simplificada y el CFDI. Y también en el caso de arrendadores llevarán contabilidad a uno de los que opten por la reducción opcional del 35. Ahí, pues mencionamos que las personas físicas con ingresos hasta, creo que son 4 millones de pesos, están exentas de llevar contabilidad, pueden declarar a través de mi portal. Entonces, ahora con el nuevo régimen simplificado de confianza, bueno, pues se elimina esto y va a ser sinergia con este nuevo régimen que más adelante vemos, pero otro comentario ahí con partes relacionadas y estudios de precios de transferencia es también cómo ha evolucionado el tema de estudios de precios de transferencia, donde pues antes al inicio de toda esta obligación, el estudio de precio de transferencia, pues no era más que un estudio de comparabilidad con mismos o semejantes actores en el rubro de las operaciones del contribuyente, ¿verdad? Si era yo una comercializadora de cierto tipo de productos, bueno, me comparaban contra otra comercializadora de más o menos ese tipo de productos para poder determinar unos márgenes intercuartiles de utilidades en donde yo se supone si todos los demás contribuyentes andaban en esos márgenes intercuartiles superior, inferior y mediana, pues yo también tendría que andar más o menos por esos supuestos, pero pues ahora los estudios de precios de transferencia ya están evolucionando, ya inclusive ya para los estudios de precios de transferencia ya hasta te analizan o te piden la sustancia económica de las operaciones, para poder emitirte un estudio de precios de transferencia, para poder evaluar los riesgos. Entonces, de pasar de ser nada más un cálculo de márgenes, ya pasa ya está evolucionando a evaluar la sustentabilidad de las operaciones, la sustancia económica, etcétera. Entonces, ese es un tema bien padre, da bastante de qué platicar y complicado, porque pues ahorita el dinamismo de los mercados te hace tener fácilmente compañías filiales en el país en el que quieras y hacer transacciones muy fácilmente. Ya no hay trabas de, no, ya no puedo abrir una empresa en Estados Unidos, en Sudamérica o en Asia, ¿no? Ahora las aperturas muy fácilmente y empiezas a operar. Entonces, ya todo esto se vuelve un tema ya también de especialización y bastante padre en cuanto a operaciones entre partes relacionadas y estudios de precios de transferencia, sin hablar de todas las declaraciones informativas que tienen que presentar, ¿verdad? Los contribuyentes que tengan este tipo de operaciones. Adelante, Jorge. Gracias, Arturo. Aquí, nuevas deducciones personales a tope fiscal. Bueno, pues digo, ya las aportaciones complementarias o voluntarias, pues ya eran parte de, cuando uno aportaba al SAR de manera voluntaria, pues tú lo podías deducir, ¿verdad? Pero aquí pues ya nos empiezan a poner un poquito más de trabas con los donativos para las personas físicas. Recuerden, eso también ya quedó aprobado y bueno, hay un tope ahí para las donaciones para las personas físicas, ¿no? El régimen, ahora sí nos vamos a meter a lo que preguntaban los alumnos que están ahorita conectados, ¿verdad? Pues en algunas cuestiones, este nuevo régimen sí va a tener algún beneficio en uno de los apartados, yo así lo veo. El régimen simplificado de confianza nace para personas físicas y personas morales. Inclusive los de sector primario pueden estar en este régimen de confianza, los de actividad empresarial y profesional. Los RIF seguirán hasta el mes de agosto, los arrendadores
y también las personas físicas de régimen general y los de opción de acumulación. Bueno, los de opción de acumulación eran todos aquellos que hasta 5 millones de pesos podían estar en una opción de flujo de efectivo y podían llevar su contabilidad de manera en la página del SAT. Este régimen de acumulación pues va a desaparecer. Igual, si quiere pertenecer al régimen de confianza, pues ya vamos a ver los requisitos que nos marcan, ¿no? Oye, Jorgito, ¿me permites un segundo? Sí, adelante. Mira, efectivamente, los RIF van a poder permanecer en él hasta que se les terminen los 10 años, no hasta el Sí, mes así de es. agosto. Hasta No, el mes de agosto son los que se hayan registrado como RIF hasta el mes de agosto del 21. Sí, no, espérame, déjame aclarar eso. Tienes razón. Lo de los RIFs empezó en el 14. O sea, esos van a seguir hasta que se les agoten los 10 años. Sí quería comentar eso. Lo que pasa es que me iba a empezar a meter uno por uno. Ahí te me adelantaste un poco. Ahí disculpa, Jesús. Ok, Sí, perdón. ahí disculpa si los confundí. Vámonos para adelante. De Para acuerdo. ya en eso y ya empezar a explicar eso que estás comentando. Ok. En el régimen de confianza van a ser todos aquellos, por ejemplo, las personas, actividades empresariales o arrendadores, siempre y cuando sus ingresos no excedan de 3,5 millones de pesos. Y es optativo. Causas generales para dejar el régimen, pues obviamente si rebasan los ingresos o si incumplen con sus obligaciones fiscales o si no declaran en de pagos mensuales en 3 o más meses, ahí se les va a restringir los sellos digitales. No podrán optar en este régimen los socios de personas morales, las partes relacionadas, los residentes en el extranjero y los que tengan ingresos asimilados a salarios, salvo funcionarios públicos. Y fíjense bien aquí algo interesante, el ISR se calcula sobre los ingresos cobrados amparados con el CFDI aplicando una tarifa de, por ejemplo, si es una tasa del 1 hasta el 2.50, y cuando realizan operaciones con personas morales, les van a retener el 1.25 sobre el ISR a los que son por honorarios, siempre y cuando realicen operaciones con personas morales. Igual, obligaciones formales, pues bueno, inscripción en RFC, que esté su opinión de cumplimiento positiva, no está en un listado de EFO, contar con firma digital y buzón activo, obviamente expedir CFDIs, presentar declaración mensual, o sea, todas las obligaciones que tiene cualquier contribuyente, ¿no? Hablando de la cuestión del sector primario, los RIF, hasta con lo que comentaba ahorita, Sí. hasta el 31. Jorge, ¿me escuchan? Quería que no se me adelantaran. Los RIF, hasta el 31 de agosto, continuarán tributando en el RIF durante ese plazo de permanencia en ISR y IEPS, aplicando las disposiciones vigentes antes de la reforma. Contestando la pregunta de Jesús, obviamente que el RIF no desaparece, o sea, sigue el RIF. Y lo del régimen de confianza, si yo, por ejemplo, a partir de septiembre, yo quiero ser régimen de confianza por primera vez en mi vida, nunca he sido RIF, me voy a inscribir, ahí sí. No puedo ser RIF, ya soy régimen de confianza. Pero si yo ya vengo arrastrando el RIF, eso hasta que no cumpla los 10 años, se acaba lo del RIF. Ahora sí, ahí iba a preguntar a alguien algo. Un comentario por ahí iba a escuchar. ¿No? Bueno. ¿Cómo serán las tarifas? La anual. Fíjense bien cómo la tarifa anual, si yo en el año, yo facturo como en régimen de confianza, me van a cobrar sobre los ingresos del 1% al 2.5%. Pero si se fijan, cómo la cuestión del millón a los 3,5 millones, cómo varía esa tabla, ¿no? Por ahí sí yo soy una actividad empresarial y tengo demasiados, pocos ingresos, ¿verdad? Y tengo tengo ingresos como de 600,000, ¿no? Y resulta que no tengo una utilidad muy grande, ese 1.10 me puede causar mucho impuesto, más no así cuando si soy un honorario y traigo cantidades de 2 millones, quizá a lo mejor hasta me convenga más, habrá que ver.
en la cuestión de actividad empresarial. En cuanto a las tarifas mensuales, fíjense cómo está desproporcional la cuestión de los 208. O sea, yo llego hasta los 200, más que estar viendo la tarifa, porque es muy sencillo aplicarle en base a los ingresos efectivamente cobrados. Mi crítica sobre la tabla mensual es cómo brinca de los 208,000 al 2% y de ahí me voy hasta 3,5 millones. ¿Se fijan? Cómo hay una parte ahí donde ya a partir de 209,000 ya ando en el 2%, hasta llegar casi a los 3,5, entonces ya es 2.5. ¿Se fijan? Cómo es una medida muy recaudatoria en cuanto al ingreso efectivamente cobrado para un horario, ¿no? Y aquí les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de los arrendamientos. En el caso de los arrendamientos sí va a ser muy conveniente este régimen, porque, por ejemplo, aquí, si yo recibo un ingreso de los tres, hablando de los 3,500,000, y yo aplico la deducción opcional del 35, y me queda una base gravable de 2,275,000, yo aproximadamente voy a pagar anualmente por ese impuesto sobre la renta 670,000 pesos. Con el régimen de confianza pagaría 87,500. Entonces, mi recomendación es, hablando de los dos regímenes y contestando la pregunta de los alumnos, ¿qué beneficio puede traer esta nueva reforma fiscal para el 2022? Nomás los arrendamientos, más no para mí los honorarios. ¿Por qué razón? Porque entonces aquí para los arrendadores sí es más conveniente el hecho de que si yo facturo y cobro esas rentas, ¿verdad? Pues no me va a pegar tanto si yo aplico la deducción opcional y pues voy a pagar mucho más con la deducción opcional que con el régimen de confianza. Habrá que considerarlo, contadores, colegas, que yo creo que aquí sí nos va a convenir más el cambiar a los arrendadores al régimen de confianza. Si me permites un comentario, Jorge. Sí, adelante. Sí, mira, es que yo siento que el reciclo, el régimen simplificado, ¿verdad? Desnaturaliza el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta es sobre la renta que te deje el capital, sobre las utilidades. Y aquí el reciclo es sobre los ingresos brutos. Entonces se convierte en un impuesto al ingreso, no en un impuesto sobre la renta. Es mi comentario. Sí, claro, o sea, obviamente tú aplicas el impuesto, el impuesto del 2.5, pues sobre el ingreso, estoy de acuerdo, sobre el ingreso, cobrado efectivamente, ¿sí? O sea, directo, ya sin deducción, ya sin la utilidad. Impuesto al ingreso, impuesto al ingreso. Es un impuesto al ingreso, estoy de acuerdo contigo. Impuesto sobre la renta, pues su nombre lo indica, es impuesto sobre la renta. La renta es el rendimiento de un capital que está trabajando. Sí, yo estoy de acuerdo que financieramente, como lo ves tú, estoy de acuerdo contigo. O sea, el impuesto sobre la renta, su función es sobre la utilidad. Que para eso ya nos tendríamos que ir a la Constitución y aquí pues ya entramos en esa controversia de que no es equitativo, es ilegal, claro, porque lo estás aplicando sobre el ingreso, no sobre la utilidad. Pero más adelante vamos a ver lo de las personas morales, cómo ahí sí transgibe todo eso, o sea, ahí se atenta contra la... Y allá es peor tantito, porque allá no es opcional, allá es obligatorio hasta los que tengan 35 millones de pesos de ingreso. 35 millones de pesos y directo con la tasa del ISR. O sea, ahí no hay, hay un coeficiente. Ahí se me hace que sí cabe el amparo. Exacto. Entonces, te me adelantaste un poquito, Jesús, y te agradezco. Perdón. Pero íbamos a ir para eso. O sea, estoy de acuerdo contigo que en realidad en todos los países del mundo, las tasas, los impuestos son sobre la utilidad, no sobre los ingresos. Y entonces, obviamente, pues el que se quiera meter en ese régimen, aunque acuérdense que es opcional, pues obviamente ese es para meter un amparo. Yo, en primer lugar, yo no los metería, ¿eh? Yo no los metería en el régimen, pero ahorita vamos a ver por qué. Ahí, Jorge, si me permites, ahí creo que en el régimen simplificado de confianza para personas físicas, ahí va a ser
muy, muy importante que cada uno analice sus márgenes o sus impuestos Sus márgenes en lo individual, sí, en claro. lo individual. Sí, claro, para saber si les conviene o no les conviene. ¿Por qué? Porque hay que tomar también en cuenta que, bueno, el régimen simplificado de confianza, pues como es un impuesto al ingreso, pues ya te quitas de bronca con las deducciones. Pero de todas Sí, maneras tienes que llevar la contabilidad para el IVA y para el PTU. sí, sí, sí. Pero ya te quitas a lo mejor unas facultades de comprobación en cuanto a deducciones de impuestos sobre la renta. Sí. Te quedas nada más con el IVA, que hubiese sido fabuloso que también en el IVA le hubieran puesto algo para cautivar a más personas, cautivar a más contribuyentes, y porque la verdad, pues es sencillo este régimen, pero no, Y nada. realmente este régimen a quien le va a convenir mucho es para todas aquellas empresas que tienen márgenes de contribución, márgenes de utilidad muy altos. Así es. Sí, El que por tiene un margen muy ejemplo, restringido sí, claro, claro, no le por conviene. ejemplo, a Jorge le va a convenir porque sus honorarios son súper altos, los que le cobra a sus clientes y no tiene deducciones. Exacto. Entonces, hay que analizar en personas físicas, hay que analizar cada situación en particular para ver si le conviene o no. Así es. Para no irnos Pero con ahorita que lleguemos a todos de personas que, morales, sí, como dice Jorge, ahí nos vamos a dar cuenta que absolutamente no conviene. ¿No? Acuérdense que este régimen no llegó obligatorio, llegó Para opcional, personas físicas. no llegó obligatorio, ¿no? Inclusive para las morales. Para Entonces, morales, hasta 35 millones de pesos es obligatorio. A ver, antes de que sigan con Morales, yo creo que sí vale la pena otro comentario. El tema aquí es que este régimen propuesto genera unas distorsiones bárbaras con todos los demás contribuyentes de ICR en personas físicas. O sea, a mí honestamente no me parece correcto. Simplemente comparemos el mismo efecto de un asalariado respecto al impuesto de esta tablita que ahorita nos presentaron. Totalmente Ajá, desproporcional. exacto, totalmente Totalmente. proporcional. ¿Y esto a qué nos va a llevar? O sea, es lo interesante sería evaluar a algún abogado o con los abogados, qué oportunidades van a aparecer para los asalariados, por ejemplo, o los demás contribuyentes de otras actividades respecto a la aparición de esto, ¿no? Porque Sí, pues parece yo ser que se siento que quieren sacar de la bolsa de contribuyentes a ciertos sectores y los otros pues siguen igual, ¿no? Y vamos, y coincido con lo que ahorita mencionaban, la trampa se llama IVA, ¿no? Si todo el mundo se va a relajar en el sentido de que no tengo preocupación de impuesto sobre la renta, pues te encargo el IVA. Entonces, ajá, exacto. no sé, No como me voy dicen a por ahí, preocupar too good to be true. por obtener facturas deducibles no acreditables. Exacto, too good to be true. Entonces, yo tampoco me compro de inicio que el fisco vaya a renunciar a los impuestos sobre la renta de cierto nivel de contribuyentes que pagaban un buen dinero de impuesto sobre la renta. Entonces, llama bastante la atención para dónde quieren llevar esta idea, ¿no? así es, Raúl, te agradezco tu participación. Si me permiten un comentario brevísimo, pero creo que vale la pena aquí mencionarlo también. Sí, Fer. Comentaba Jesús el tema de que si el impuesto sobre la renta es sobre la utilidad o no. Y creo que ese es un tema bien interesante. No tenemos tiempo ahorita para profundizar, pero simplemente quiero poner sobre la mesa que es un tema doctrinario bien interesante en el que hay opiniones encontradas entre los que piensan que la renta debe ser la utilidad o deben ser los ingresos. Ya en algún momento, si hay oportunidad de discutirlo, con mucho gusto lo vemos y dar su opinión y qué debe ser la renta, si una utilidad o ingresos, pero es una discusión que existe a nivel doctrinario. Gracias, Fernando. Y siguiendo con el tema, aquí como comentaban que va a ser obligatorio el de personas morales con los 35 millones, ya por cuestiones de tiempo, aquí se acumulará el ingreso efectivamente percibido, o sea, y efectivamente erogadas. O sea, este régimen, pues sí definitivamente sí va a llevar a los amparos, porque definitivamente
pues lo van a hacer como si fuera todo en base a flujo de efectivo, como era el de opcional de acumulación de los 5 millones. Asimismo, aquí fíjense nomás, los pagos provisionales se calculan sobre una base real mensual en lugar de utilizar el coeficiente, aplicando una tasa del 30%. Entonces, pues imagínense nomás la recaudación que tendría aquí la autoridad, ¿no? Y luego, pues ellos como que para motivarte te dicen, bueno, pues ya que ya vayas a entrar, pues te va a dar chance que en el 2021 tus deducciones de inversiones que hagas de septiembre a diciembre, pues te vayan a deducir a un 100%. Entonces, pues aquí van a imperar mucho los amparos, definitivamente, porque pues cuántas empresas pues, no venden ni 10 ni 15, o sea, hay muchas personas morales que no facturan en el año más de 35 millones de pesos, definitivamente. Bueno, se habla de lo mismo, de los abandonos, de las reglas de transición, aviso a más tardar el 31 de enero, bueno, pues aquí habla de cuándo realizar el cambio, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahora de la ley del impuesto al valor agregado. Nomás rápidamente decir de los aquí de los de tasa cero, alimentación humana y animal. Se incorporan bienes grabados a tasa cero, toallas sanitarias, tampones, cuapas de gestión menstrual, y se propone incorporar acto, actividad, no objeto de IVA. Y esto va a impactar la determinación del factor de acreditamiento, Es lo poquito que nomás cambiaron ahí un poquito de IVA. Con lo del RIF, pues obviamente pues se va a realizar el RIF, uno de los beneficios que tenía, pues era que tenían pagos bimestrales. Entonces, al ser el régimen de confianza, pues ya no va a tener pagos bimestrales, sino van a ser pagos mensuales. Pero pues el RIF mientras no, eso va a seguir hasta que no cumplan los 10 años, ¿no? En cuanto al IEPS, pues nada más comentar, ¿verdad? Lo que comenta aquí un poquito del artículo 2 y 3 de la cuestión de pagar el IEPS respectivo por aplicar la cuota que corresponde al tipo de combustible sin perjuicio de sanciones administrativas y penales que procedan, y el establecimiento de consumo final en cabarets, restaurantes, hoteles, centros sociales, discotecas. Hacen así una definición de establecimiento de consumo final. Obviamente se elimina lo del RIF cuando ya estés con la cuestión del régimen de confianza, ¿no? De esta parte del IEPS. Y bueno, eso sería en todo en sí mi presentación. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Yo sé que el tema da para más. Ustedes saben que un tema de reformas fiscales, pues, podemos durar 4 o 5 horas. Este curso yo lo di ahí en Parral precisamente hace 15 días y bueno, duré 4 horas. Ahorita duré 1 hora 20 y bueno, da de mucho que hablar y pues yo les agradezco mucho su atención a los alumnos y todo. Y si tienen por ahí alguna pregunta o algo que ver, pues con todo gusto estoy para servirles y contestarles. Valiosas aportaciones, como siempre, un gusto escucharlos y verlos, aunque sea a la distancia. Muchísimas gracias a todos, no los menciono para no omitir a alguien, pero muchísimas gracias a todos.